Han pasado 6 años y aunque no recuerdo nada de lo que, de lo que hay en el vídeo porque me niego a hablar de ello, creo que va siendo hora de volver a hablar de lo mismo. Porque, porque bueno, he crecido, se conocen cosas nuevas, se aprenden cosas nuevas, se viven cosas nuevas. eh, y los tiempos han cambiado mucho, además. Entonces, no sé los puntos en los que hablé en el vídeo. Probablemente va a ser igual que este, en el que simplemente estaba hablando y ya está. Y decía lo primero que se me venía a la cabeza. Recuerdo el tema principal, porque no era un tema muy específico, pero tengo ganas de... No sé si se dice redimir, no sé si redimir en este caso es lo mejor, pero sí que a lo mejor volver a hablar de ello, dar mis pensamientos y ideas de nuevo y ver cómo cambian las cosas. Han pasado 6 años, que se dice pronto, es mucho tiempo, pero quiero volver a hablar de ello. Y quiero hacerlo en un vídeo cara a cara, un poquito mejor. Diría que al pasar los años y al tener más contacto con otras personas y al tener más contacto con otras mujeres, me ha cambiado el punto de vista un poco. Aunque sigo en acuerdo de ciertas cosas que creo que creía en aquel entonces, como que el extremismo feminista no es correcto. Pero he conocido, gracias a ser trans y gracias a las redes sociales, el maravilloso mundo de las TERF, que es una maravilla. Muchísimas gracias, J.K. Rowling. You're wonderful. Entonces, la, la idea principal es que, aunque el feminismo no esté avanzando en el oeste, en donde sea, tampoco ha retrocedido tanto. Yo venía desde un punto de vista muy español y muy latino de lo que es el feminismo. Muy latinoamericano, muy argentino, porque vi cosas de allí y vi cosas de aquí. En ese momento, de lo poco que recuerdo, el feminismo era muy, no extremista, sino más bien sensacionalista. Se buscaba el impacto y se buscaba el dar una imagen distinta e impactar a la gente, ¿no? Por eso la desnudez de la mujer en la calle, la muestra de la mujer en la calle, las quejas a gritos, que desde luego no soy muy fan, pero tampoco diría que es lo peor del mundo. Desde luego que se podría considerar un extremo, no todas las mujeres feministas son así, y no todo el feminismo es así, eh, pero cuando se requiere de cosas específicas y de tratos específicos con personas específicas y gobiernos específicos, a veces es necesario ese tipo de hechos y de sensacionalismo que no siempre consigues hacer que pase de todas formas. Pero es mediático y eso es lo que importa. La mediacidad hace que las cosas tengan un valor social, sea negativo o positivo, muchísimo más grande. Entonces, yo no creo que hubiese sido la mejor forma para mandar un mensaje, pero sí que creo que fue una forma efectiva para demostrar que las cosas están pasando y que la gente piensa de una forma. Desde luego que creo que sí que hubo una extremización de ciertas partes a un posible a romanticismo y a sexualismo de ciertas mujeres. Algunas otras acabaron siendo lesbianas. Mucho probablemente fue por un trauma con una persona masculina. Y se extremó por lo mismo que se extreman muchas otras cosas. Por miedo, por desconocimiento, por el trauma mismo. Entonces se busca una lucha contra algo que está idealizado por cualquier motivo. Idealizado no me refiero a que es algo maravilloso, sino que simplemente utiliza los sentimientos y no la realidad para crear esa imagen de algo. De todas formas, ahora y hace un tiempo era mucho más fácil demostrar esa imagen
Es lo que comentaba el otro día en una conversación. Es muy fácil ver de los grupos de personas y de la gente que es más extrema porque hablan más, son más vocales y son mucho más mediáticos. Entonces, cuando alguien viene y dice que los gays deberían morirse, eso es muchísimo más mediático que alguien que diga, bueno, los gays están bien, pero no me gustan, porque no es tan extremo. Lo mismo pasa con el otro lado. Si viene alguien que dice, lágrimas de macho, hay que matarlos a todos, les voy a golpear con el lado de una espada, no es lo mismo que... No me terminan de convencer los hombres y prefiero distanciarme de ellos. Por eso en la comunidad de los hombres se dio tanta imagen de las mujeres así son horribles y son algo de lo que hay que hacer gracia. Por eso hubo tanto ruido en el lado de esa mujer extremista que hasta cierto punto podríamos llamar feminista. Y como dije en aquel entonces, feminacista, que no es la palabra correcta. Esa hiper contextualización de algo, porque, bueno, era mediático. Además también había mujeres haciendo gracia de eso, si yo recuerdo bien. Que hasta cierto punto es correcto, por supuesto, pero hasta otro cierto punto hay que cogerlo con pinzas. Desde ese punto de vista, yo creo que los extremismos tienen que hacerte gracia. Y tienes que hacer gracia de los extremismos, pero desde un punto de vista de entender que es un extremismo y que el extremismo te haga gracia porque es incoherente, no desde el punto de vista de menospreciar a la persona que es extremista e incoherente. Por supuesto que lo hacemos todos igual de todas formas, porque hay veces que es tan incoherente y la gente es tan idiota, imbécil e ignorante que es imposible no hacer ese tipo de cosas. Como pasa con los antivacunas, como pasa con los terraplanistas, como pasa con los dinosaurios no existen, lo puso ahí Dios para hacernos no creer. Entonces, todo depende de con quién estamos hablando y qué estamos haciendo, ¿no? Yo diría que ahora al feminismo le queda todavía mucho trabajo. Las mujeres, y ya no solo hablo de las mujeres trans, sino las mujeres en general. Y muchas de las mujeres biológicas están perdiendo un montón de derechos y un montón de autonomía física en países en donde no deberían tener que preocuparse de eso. Como probablemente ya sabéis, en Estados Unidos, en muchos estados que son de derechas conservadores, están perdiendo el derecho al aborto, están perdiendo el derecho a la autonomía física, al poder decidir si quieren o no tener hijos, si quieren o no poder tener hijos, o sea, quitarse los ovarios o atarse las trompas de falopio o ponerse no me acuerdo cómo se llama. Y se está perdiendo también un poco la protección a los menores en términos de autonomía física y protección hacia violaciones, hacia daños. Por supuesto, todo esto viene de los gobiernos conservadores. Se está buscando en la derecha, muy derecha estadounidense, eliminar muchos de los cuidados médicos de muchas mujeres. Y también se está buscando eliminar los derechos físicos, no solo de las mujeres, sino de muchísimas otras. Y ahí podríamos entrar en la transexualidad también y cómo la transexualidad hace unión con las personas no transexuales, con las personas cisgénero, y cómo la transexualidad también hace daño a las personas cisgénero, no porque existan, sino porque la gente que es transfóbica o que no está de acuerdo con ser trans o con las cosas trans, hacen de justicieros y acaban dañando a las personas que son cisgénero porque esas personas cisgénero no entran en el estadio general de la vida y cómo debería verse una persona dentro de su mundo de fantasía. Es más, no hace mucho, esta mañana estaba viendo una publicación en donde era una publicación donde la chica hablaba de que ella había nacido mujer, pero su padre quería que fuese un chico, entonces la trataron como chico toda la vida, le hicieron crecer como un hombre, y cuando llegaron puntos en la vida en donde se expresaba esa ser mujer y esa necesidad de, por ejemplo, la menstruación o ese tipo de cosas, en su vida sus padres, especialmente su padre, no ayudó a ella a recrearse como mujer, a entender su cuerpo, a entender sus necesidades, como ella es distinta y todo ese tipo de cosas, y como eso le había dejado problemas en el futuro y en el pasado. Y la gente en los comentarios le estaban llamando transgénero, la estaban llamando un hombre, le estaban diciendo que nunca podría cambiar. Ella es una mujer biológica, cisgénero.
¿Hasta qué punto llegamos a que se le diga a alguien cisgénero que es trans simplemente porque tú crees en una retórica que es dañina para los demás y que no es real, no es realista? Los comentarios estaban llenos de estos transvestigadores que siempre dicen que pueden saber quién es quién y cómo es cómo, siempre fallando, ese tipo. Y bueno, y sobre la falta de comprensión lectora de la gente, porque se suele ignorar lo que dicen las cosas y llegan directamente al punto al que se montan la historia en la cabeza automáticamente sin tener que leer nada. Escuchan mujer, escuchan hombre, escuchan me transformé o era distinta o no era así y ya piensan en transgénero y ya se lanzan a la yugular con sus retóricas de mierda, con sus con sus palabras repetidas, con sus frases montadas. Y además, lo increíble es que nunca pueden decir algo nuevo. Siempre la retórica es la misma. No es algo que ellos puedan cambiar. Tienen las mismas frases y se repiten todo el rato. Es muy gracioso. Es frustrante también porque te das cuenta del nivel de ignorancia que hay entre la gente, ¿no? Volvemos al feminismo. Dentro de ese feminismo también ha habido un empuje hacia la aceptación y el querer a las personas trans dentro de esa pelea y ese feminismo. Pero también ha estado completamente lo contrario. Por supuesto, con las TERF, Trans Exclusionary Extremist Revolutionary, whatever the name is, Feminists, en donde ellas mismas excluyen a las mujeres trans por esos problemas que habíamos hablado antes. Habían sido, y ni siquiera es culpa de las personas trans, muchas de ellas han sido abusadas por hombres o han sido violadas por hombres. Se les ha quedado esa idea y esa mentalidad y ese trauma de que los hombres hacen ese tipo de cosas y pueden ser agresivos, pueden ser malvados, pero lo han plasmado en vez de a los hombres de a pie, a las mujeres trans, porque creen que están vulnerando el acceso y los sitios de esas personas que han tenido ese trauma, han tenido ese abuso, pero no por parte de ellas, sino por parte de hombres. Entonces, como no ven a las mujeres trans como mujeres, sienten que hombres están violando sus espacios. Y ahí podemos meternos con el tema de que los baños deberían estar para la misma persona, para el mismo género, solo para las personas cisgénero. Las personas trans tienen que ir al baño de su género asignado al nacer. Y todo esa cháchara y solo quiero ir al baño. Solo quiero mearme. Ya me da vergüenza ir al baño de forma normal. No te preocupes, yo no te voy a mirar. No me miro ni a mí misma, así que... pero sí, a lo que quiero llegar es que se busca esa retórica de odio por un abuso, por un trauma o por un miedo, por un desconocimiento de cómo es ese tipo de cosas. Y no quiere decir, por supuesto, que no pueda haber personas trans o personas que se hacen pasar por trans, que hay muy pocas, buscando acceder a sitios vulnerables donde mujeres son más vulnerables, como los baños, los cambiadores. Pero generalmente no creo que una persona vaya a hacerse la terapia de cambio con hormonas, la terapia hormonal y la terapia de cambio y ponerse tetas. Hay gente que se pone tetas. No creo que vayan a ponerse un montón de cosas, comprar ropa, prepararse la vida de nuevo solo para verte a ti en el cambiador, cambiarte de ropa. Sería un poco extremo. Y muy poca persona está así de la cabeza como para intentar llegar a esos puntos. Es más, generalmente lo que dicen en contra de ese punto es: si un hombre quiere verte en el vestidor o en el baño, no va a esperar, no va a ponerse a hacer mierdas como para hacerte sentirte más cómoda al principio. Probablemente va a entrar, va a hacerlo y ya está. Por no decir que se han encontrado millones de cosas en muchísimos cambiadores y baños, cámaras, cosas de grabación, en diferentes puntos, en diferentes espacios. O sea que al final, si se quiere quebrantar la ley, no es lo más común buscar el camino más largo. Entonces ese daño que hacen las TERF a las personas trans, a las mujeres trans, y también a los hombres trans se les hace el contrario. Seguís siendo una mujer, vosotras tendríais también que pelear, seguís menstruando, seguís teniendo no sé qué, vuestro cuerpo sigue siendo el de una mujer y no lo vais a poder cambiar. Ese tipo de retórica se utiliza también por las TERF para tener ese tipo de idea y mantener ese tipo de odio, digamos, hacia las personas trans. También hace que las personas cisgénero, es lo que estábamos hablando antes, también afecta a las personas cisgénero. He oído ya historias de personas cisgénero siendo paradas en las entradas del baño porque visualmente no son consideradas una mujer. Ya me dirás tú
lo que se considera una mujer o no, habiendo una variedad increíble mundial de qué es una mujer y qué es un hombre, pero bueno, siendo echadas de los baños y siendo policed, tratadas como criminales y eliminadas de las zonas públicas porque se creen que son personas trans intentando vulnerar la seguridad de los demás cuando son personas normales, son personas cisgénero, son mujeres cisgénero que simplemente están intentando mear. Y bueno, y pasa con los niños, y pasa con los deportes, y pasa con un montón de cosas. Es más, niños y deportes a la vez. Gente quejándose de que una niña, como corre más rápido, o como es más fuerte, o como no se ve como una niña de 11 años cuando ya tiene 11 años y medio, o porque le ha salido bigote como nos sale a un montón de mujeres, trans y no trans, quejándose de que es una niña o un niño trans, que no debería estar en ese grupo, que tiene una ventaja, que... O como le pasó a la boxeadora, que simplemente tiene un problema hormonal, es una mujer biológica, pero tiene un problema hormonal, y ese problema hormonal hace que tenga más testosterona. No es una mujer trans, pero la han tratado como de todo lo malo. Además, una mujer turca, que si dices que es una persona trans, probablemente acabe muy mal en la calle, en la ley. El feminismo actual debería buscar también incluir a las mujeres que no consiguen llegar a tener una imagen social de lo que es una mujer como creen que es. Hay muchas mujeres que no tienen una imagen física que es la típica Aria, que no todas somos rubias, no todas somos cortas, ¿no? Los ojos azules, no todas tenemos la cabeza baja, no todos tenemos el cuerpo fino, no todas tenemos la piel tersa, no todas tenemos una piel brillante, no todas tenemos ningún pelo en la cara. Si es que no lo hacen ya, yo creo que el feminismo debería no solo pelear por las mujeres trans y por la aceptación de las mujeres trans en los espacios generales, públicos, sino que también deberíamos intentar pelear por esas mujeres que no son socialmente aceptadas porque no son el estereotipo de mujer. Porque ellas sufren también. También creo que el feminismo debería luchar por el desarrollo científico y médico del entendimiento del cuerpo de la mujer biológica, cisgénero, porque está en pañales. En Estados Unidos y en otros países se elimina completamente, degrada totalmente la salud de la mujer simplemente porque se cree que es por una razón biológica normal, cuando al final pueden tener problemas como cánceres de piómetro, problemas cervicales, problemas a la hora de tener las menstruaciones, de dolores demasiado grandes, de sangrados demasiado grandes, infecciones urinarias o infecciones con otros problemas que no se toman en serio o no se realizan estudios porque se creen que es normal. Problemas con los pechos. La ciencia está en pañales no porque no hayan buscado la solución, sino porque ni siquiera han empezado. Porque nunca ha habido un querer de cuidar a la mujer biológica. Entonces, creo que la medicina debería empezar a dejar de usar la técnica de hombres en mujeres y empezar a buscar esos cambios en mujeres. Deberíamos tener el mismo trato con las mujeres. ¿Por qué la medicina de la mujer se basa en la medicina del hombre cuando el hombre tiene un montón de sistemas del cuerpo y un montón de diferencias endocrinas y exocrinas que no tiene la mujer o que sí tiene la mujer pero tiene una función distinta o específica que es variada? Entonces, en ese sentido creo que el feminismo de los países más ricos debería centrarse en eso. Y no solo en eso, sino también en la defensa, al final, en la defensa de aquellas mujeres que no pueden defenderse a ellas mismas. Aquellas mujeres que viven en países donde están reprimidas. Y aquí entramos un poquito en la religión y en el problema de las religiones y de los extremismos religiosos. También entramos en un poquito en cómo las personas son adoctrinadas y cómo son enseñadas de ciertas formas a defenderse o a pensar sobre ellas, qué se considera una libertad y en qué se considera una cohesión. Es un poco difícil, porque culturalmente es difícil. Yo como una persona que nunca ha tenido ese contacto, nunca ha tenido una necesidad religiosa, nunca ha tenido una obligación religiosa, yo veo algunas cosas no solo del cristianismo, sino del, ya hablemoslo, yaoísmo,
que son todas las religiones que creen en un único Dios, que es común. Sería el caso de judíos, cristianos, ortodoxos y el Islam. Esas religiones hacen una coerción muy grande de lo que es la imagen de la mujer, lo que debe de ser una mujer, el comportamiento de la mujer, y por desgracia en muchos países de todo el mundo esa información y esas cosas siguen cambiando. Y no, pero no para mejor, siguen cambiando para peor, se les siguen quitando los derechos al voto, se les siguen quitando los derechos al aprendizaje, se les siguen quitando los derechos a la medicina, se les siguen quitando los derechos al propio cuerpo, al entendimiento del propio cuerpo, al cuidado del propio cuerpo. Entonces, ¿hasta qué punto ellas pueden pelear o creen que son libres? Desde mi punto de vista, hay algunas cosas que para ellas está mal. No es una, me parece una cohesión de su libertad, pero para ellas les parece la normalidad, les parece que ellas son libres de escoger, cuando hasta cierto punto podrías decir que no lo es. También creo que es importante hablar de cómo ha cambiado la cultura de las citas, cómo ha cambiado la cultura del hombre hacia la mujer, cómo ha cambiado el pensamiento del hombre hacia la mujer. Últimamente estamos viendo en países ricos, pero en donde la mujer siempre ha sido hasta cierto punto reprimida, un cambio drástico en el pensamiento entre mujer y hombre. Yo no quiero echarle la culpa al hombre, pero hay muchas veces que no te queda otra. A lo mejor es un pensamiento algo extremista desde mi parte. Pero claro, escuchas algunas historias y parecen un terror absoluto. Cuando aprendes un poco y escuchas el movimiento no sé qué 40 en Corea del Sur, los movimientos de no agruparse con hombres, en toda Asia en general, China o en Japón, la completa pérdida y reducción de natalidad en absolutamente casi todo el mundo. Algunos cambios sociales, por ejemplo, en India, si no recuerdo mal, están habiendo algunas cosas muy pequeñas, en Pakistán están habiendo algunas cosas muy pequeñas, pero todavía les queda mucho trabajo. Y bueno, en los países ricos también podemos decirlo, países ricos, en Europa y en Estados Unidos, un montón de gente que se niega por 500 millones de factores a tener hijos, o a relacionarse con hombres, o a relacionarse con mujeres, o a relacionarse, en punto. Por ejemplo, la inestabilidad económica, la inestabilidad ambiental, la estabilidad política, los propios problemas personales, la incapacidad de arreglar los propios problemas, la incapacidad de conseguir dinero, la incapacidad de conseguir trabajo, la incapacidad de conseguir una casa donde vivir. Hay tantos factores que afectan a la natalidad y a los problemas que hay interpersonales. Además, lo que estaba diciendo antes, hay una brecha entre las formas de pensar de hombres y mujeres. Las mujeres se están transformando más a un pensamiento de izquierdas, más social, con una intención más buena, por decirlo así, de ayudar a la gente, de mejorarle la calidad de la vida a la gente que tiene una calidad de vida de mierda. Abrir las puertas a la gente que necesita ayuda, intentar mejorar la medicina, intentar mejorar las culturas, intentar mejorar el conocimiento. Al contrario, los hombres están haciéndose más extremistas hacia el otro lado, hasta el punto en el que hablan un regreso del rol de la mujer a el ama de casa, un regreso del rol de la mujer a la persona que cría y ya está, una eliminación de la mujer de los campos laborales, o sea, y bueno, una utilización de la mujer como objeto sexual, que está pasando muy a menudo en muchos círculos. El tema de los incel, por ejemplo, que está bien, es una palabra que se usa muy rápido y muy específicamente, pero por ejemplo, lo que está pasando ahora con muchos hombres que les dicen que no, o les cierran una relación con una mujer, están ellos muy dolidos, y no es un problema estar muy dolidos, es entendible que puedas estar muy dolido. Es más, puede que la mujer haya hecho daño a ese hombre de forma no intencional, pero grave. Pero en vez de buscar un grupo de personas que refuerce esa curación y mejore esa curación, se buscan una curación personal en donde no terminan de curar. Buscan, por ejemplo, hacer ejercicio, levantar pesas, ir al gimnasio y hacerse fuerte, porque creen que ese cambio de imagen también les va a cambiar a ellos. Hacen un cambio muy específico en comportamiento, donde acaban menospreciando a la mujer porque tienen la mala experiencia de que la mujer les ha hecho daño. Creen que empiezan a ver a personas y escuchar a personas que tienen un pensamiento muy egocentrista, muy narcisista, muy dañino, para los demás y para las mujeres. Entonces, hay un grupo de personas que está entrando en ese tipo de esto. Y no es que no puedan tener amigas mujeres o que puedan relacionarse más o menos con mujeres, pero a la hora de las relaciones tienen tantos problemas y tienen tantas
cosas predispuestas y tantos pensamientos predispuestos, tantas malas ideas, que acaban desarrollando un problema social con ellos mismos y con otras mujeres, en donde ellos tienen ideas muy claras de lo que quieren, muy claras, tienen ideas de lo que quieren y lo que buscan, que está basado en esas personas que le han dicho que la mujer tiene que ser así, tiene que ser asá, porque además se convierten en personas que se les pueden meter las ideas muy fácilmente, porque están dolidos. Ellos quieren mejorar, quieren sentirse mejor, quieren sentirse sanos, quieren sentirse que conocen, que entienden, quieren sentirse en control de su propia vida. Entonces buscan este tipo de personas que les prometen ese control, haciendo ejercicio, levantándote temprano, comiendo esta comida, haciendo no sé qué, y encuentran un control que sí es físico, pero no sentimental, no de relaciones. Entonces, ese tipo de ideas, ese tipo de pensamientos se están desarrollando ahora con los hombres, y muchas mujeres nos damos cuenta. Nos damos cuenta de que tú no estás feliz, nos damos cuenta de que tú no estás sano, nos damos cuenta de que todavía te falta mucho para llegar a ser una persona que podamos amar, porque crees que es más necesario venderte y hacerte ver como lo que no eres para que nos gustes a nosotras. Además están todas estas ideas de qué es lo que queremos las mujeres y qué es lo que quieren los hombres de las mujeres y viceversa, que generalmente están creadas por extremos. Seguro que mucha gente dice, yo quiero una mujer que pueda cuidar de mí, yo quiero un hombre que pueda cuidar de mí, pero eso es básico. Quiero un hombre que sea o una mujer que me haga reír, que me haga sentir bien, eso es básico. ¿Vale? Eso es decencia humana general. Entonces, se han extremado un montón de ideas y de cosas, en hombres como en mujeres. No voy a decir que no. Pero tendemos las mujeres a ser mucho más flexibles que los hombres a la hora de buscar una pareja. Y tenemos las ideas más abstractas de lo que queremos que los hombres. Sobre todo aquellos hombres que acaban teniendo problemas con las mujeres por un motivo u otro. Y es un problema que está pasando mucho ahora. Está bien que las mujeres no están peleando tanto por el hombre tampoco, que creo que también es algo importante del feminismo, una pelea para mejorar también el aspecto de las otras cosas que tenemos que mejorar, aunque no participen con nosotros. Un entendimiento mejor de la salud mental del hombre, que no hay tanto, aunque no lo parezca. Un entendimiento mejor de que la salud mental no te hace daño. Una aceptación de los sentimientos de los hombres que no sean agresivos, y una aceptación de esos sentimientos no agresivos hacia los hombres socialmente. Una eliminación de ese tipo de personas que pone ideales de cómo deben o no deben ser las mujeres en los hombres, que son extremistas y son irreales, y una eliminación de esos hombres que ganan dinero a través de otros hombres que se sienten frágiles, se sienten dolidos, se sienten abandonados, y una búsqueda de una mejoría personal a través de otras cosas que no sea buscar esa gente que hace daño y te vende cómo ser cuando acabas no utilizando esas cosas y acabas doliéndote más por esas. El feminismo también debería luchar por esos hombres que están dolidos, que están mal, que están molestos, que han sido dañados y que no encuentran la forma de volver a ser reinsertados en una sociedad en donde la mujer les acepta y les quiere. Porque además es muy difícil hacerlo. Porque esos hombres son tan extremistas, se han convertido en un ideal tan extremista y tan dolido, que nuestra idea principal es evitarlos, intentar no juntar nuestras personas y nuestros grupos sociales con ese tipo de personas, porque muchas veces te hacen daño. Y también debemos pelear por otras cosas por los hombres. Debemos pelear por aquellos hombres que sí nos entienden, que sí nos quieren, que sí nos buscan, que sí intentan entendernos mejor. Porque mujeres no feministas, o que dicen ser feministas pero tienen pensamientos de derechas y dañinos para las mujeres, menosprecian a aquellos hombres que intentan entendernos, intentan querernos, intentan ayudarnos, simplemente porque son hombres. Los hombres no son todos idiotas, no todos son incapaces de entender cómo funciona el cuerpo de una mujer o qué necesidades puede tener una mujer, porque hay algunos hombres que sí escuchan las necesidades y sí escuchan los problemas de las mujeres, físicos, mentales, de la menopausia, los problemas de tener periodos, los problemas de los sangrados, los problemas que tienen que ver con el aparato urogenital, que no todos los hombres entienden. Y no puedes culpar a todos los hombres de que no entiendan tampoco, porque no es algo que ellos tienen. ¿O tú entiendes acaso
en específico cómo funcionan los testículos, cómo funciona el pene. A eso me refiero. Muchas mujeres ponen trabas a los hombres para mejorar y entender y ser mejores personas porque creen que ya debería haber una conciencia de ello cuando ellos como personas, ellas como personas, no hacen el mismo esfuerzo por los hombres. Como es que muchas mujeres tienen ya el pensamiento de que el pene simplemente es una cosa que se hace así y hace así, abajo arriba, dependiendo del nivel de sangre y de la presión de la sangre. Tienen un montón de complicaciones también. No somos las únicas que tenemos problemas, tanto siendo trans como no siendo trans, como siendo hombre, como siendo mujer. Da igual. Todos tenemos problemas, todos tenemos cosas intrincadas en nuestro cuerpo que hay que cuidar, que hay que entender, que tenemos que entender los unos de los otros para mejorarnos los unos entre los otros. Hay un menosprecio, y eso me estoy dando cuenta incluso de la mujer general feminista. General me refiero que tiene pensamientos generales feministas, no es extremista, pero sí que puede a veces tener comportamientos y ideas un poquito más extrañas, de que el hombre tiene que poner un esfuerzo en nosotras que nosotros no estamos poniendo en ellos. Y eso es lo bueno de haber sido hombre durante parte de un tiempo de mi vida. Yo puedo entender algunos sentimientos de los hombres. Yo puedo entender qué es estar en testosterona, qué es tener el cerebro cargado de testosterona. Y también puedo entender qué es no tenerla. Yo ahora mismo, en mis exámenes de sangre, tengo la testosterona más baja que las mujeres. O sea que yo sé cómo es esa diferencia entre hombres y mujeres y esa diferencia entre pensamientos de hombres y mujeres. También sé cómo se siente de forma distinta, cómo se sienten distintas las relaciones sexuales, cómo se sienten distintas las apetencias sexuales, cómo se sienten distintas las relaciones entre personas, porque he podido evolucionar y he podido tener ese cambio, esa doble experiencia. Creo que a muchas mujeres les falta ese criterio de si yo quiero que hagan eso conmigo, yo tengo que hacer eso con ellos también. Creo que ya está. Creo que si hablo más voy a alargarlo demasiado y creo que estas son mis ideas en general. La verdad, desde mi punto de vista creo que he cambiado mucho en estos pensamientos desde que hice el último vídeo hace 6 años. Sí que tiendo a tener pensamientos feministas más extremos, sí que tiendo a culpar a los hombres de algunas cosas y sí que utilizo a veces retóricas extremistas con esos hombres, como se utilizan retóricas extremistas con el racismo, o como se utilizan retóricas extremistas con la homofobia o con la transfobia, que son absolutas y totalitarias, como por ejemplo, ya, pero la estadística dice que siempre son hombres, o que la mayoría son hombres. No estoy diciendo que soy una santa, yo peco de muchas cosas, es más, últimamente mis pensamientos son bastante contrarios a muchos de los hombres porque también yo estoy insertada en unas comunidades donde los hombres son bastante horrendos, no solo con las mujeres, sino también con las gays, con las personas trans, con las lesbianas, con todo lo que te puedas encontrar. Son personas que tienen mucho odio en su cuerpo, sin razón aparente además, ni siquiera han tenido un trauma o han tenido un problema, simplemente se han unido a grupos en donde han hecho un echo chamber, una caja de eco, en donde acaban reciprocando y revolviendo esos pensamientos una y otra vez. Eso me ha hecho un poco más extrema, porque me he ido al otro lado de ellos. He visto este tipo de personas y me han dado asco, me han dado desgana, me han dado pena que sean así, que estén tan mal. Entonces, yo estos pensamientos desde luego los estoy intentando dar desde un punto más mediado, desde un punto de vista un poquito menos extremo de lo que pienso en realidad. Pienso en realidad que los hombres deberían empezar a mejorar, deberían empezar a darse cuenta de que se están quedando muy atrás para las mujeres y que las mujeres estamos empezando a darnos cuenta de que la gran mayoría son unos imbéciles y no queremos saber nada de ellos porque no se pueden controlar. No pueden controlar sus pensamientos, sus carencias, no pueden controlar sus odios, no pueden controlar sus iras, no pueden controlar sus problemas, controlarlos, no pueden arreglarlos, no quieren arreglarlos. Creen que están arreglándolos, pero no lo hacen. Eso ya es mi punto de vista más personal. Y como veis, es bastante más extremista de lo que me gustaría. Pero no, eso no hace que me deje de dar cuenta de que yo podría ser mejor, yo podría estar haciéndolo mejor. Y como mujeres, nosotros también podemos hacerlo mejor. Así que 47 minutos que voy a editar después. Espero que tengáis un buen día, que hayáis disfrutado del vídeo. Espero que no toque mucho unas fibras sensibles, que no se haga muy famoso, por favor. Y ya con suerte nos veremos a la próxima. Adiós.